Tenemos ahora a la doctora Johanna von Grafenstein del Instituto Mora, quien nos hablará sobre los efectos de los bloqueos británicos en el Gran Caribe. Por favor, Johanna, adelante. Quisiera agradecer antes que nada a los organizadores de este magno evento, a Lola, Iván, Antonio, Rafa, Alberto también. Y sin más, daré inicio a esta presentación que preparé sobre este Golfo Caribe o Circuncaribe, Gran Caribe, como frontera imperial en América. Me propongo mostrar primero las percepciones del Golfo Caribe como esa frontera por los tratadistas y hombres de Estado español en el siglo XVIII, y mostrar algunos objetivos y estrategias que ellos formularon en sus escritos. Muy brevemente también mencionaré algo de Humboldt, que tiene también una visión geopolítica clara de ese espacio. Y finalmente, tres ejemplos de la correspondencia entre Madrid y autoridades americanas, donde trasciende también una concepción de frontera de ese Golfo Caribe. Enseguida me pasaré a mostrar las principales acciones de guerra en ese espacio en las dos fases de las guerras navales, 96-1808. Mostraré los puntos en el seno mexicano que los ingleses tienen bloqueados, y también veré los bloqueos, el efecto de esos bloqueos sobre la circulación de esas enormes sumas de plata con destino a las plazas militares del Golfo Caribe y también a la península. Y finalmente algunas tácticas que emprenden oficiales del puerto de Veracruz, pero también intendentes, por ejemplo, de La Habana, de Nueva Orleans, para lograr que los recursos novohispanos les lleguen y evadiendo los cercos que habían tendido los británicos a la entrada de sus respectivos puertos. Entonces, primero esas percepciones de la frontera imperial en algunas obras. Bernardo de Ulloa, en su obra Restablecimiento de las Fábricas y Comercio Español, de 1740, alguna breve mención a las reflexiones sobre el comercio español a Indias de Rodríguez de Campomanes, que fueron redactadas en 1762. También algunas menciones a la instrucción reservada de Florida Blanca, Humboldt, que tiene importantes definiciones de ese Golfo Caribe en su obra Viaje a las regiones equinocciales y también en el ensayo político sobre la isla de Cuba. Aquí tenemos ese espacio del Golfo Caribe a mediados del 18. Es una carta francesa, pero que tiene un origen holandés, de los herederos de Oman, y es un mapa que se titula Carta de las Islas de América y de algunos países de tierra firme, y que precisamente engloba el espacio que yo he definido en mis trabajos como una frontera importante, basándome en las consideraciones de obras del 18. Veré entonces en primer momento lo que dice Ulloa, Bernardo de Ulloa. Él define este espacio circuncaribeño como un conjunto de dos mares, de dos llaves, dice él, o cordones. El primer cordón que él menciona es el dado por el Golfo de México, que
está limitado por las puntas de las dos penínsulas de Florida y Yucatán, y donde se mete, dice él, el cabo de San Antonio, la parte más occidental de la isla de Cuba, como para cerrar ese golfo, dice Ulloa. Y la segunda guarda o cordón, dice, está delimitado por las islas grandes y pequeñas, dices, y luego por tierra firme desde la Nueva Santa Lucía, en el este de Venezuela, hasta la península de Yucatán, nuevamente. Y Ulloa dice entonces que en estos dos cordones o guardas están situados los más principales puertos, calas, bahías y abrigos de uno y otro reino, Nueva España y Perú, que son la envidia de las naciones. Y efectivamente hay excelentes puertos y bahías en ese espacio, como las bahías de Panzacola y Móvila, aquí al norte del Golfo, como la de La Habana, de Santiago de Cuba, de San Juan de Puerto Rico, de Puerto España en la isla de Trinidad y evidentemente también Cartagena. En cambio, el Golfo de México carece de buenos puertos, como nos ha mostrado Judith hace un momento con respecto a Veracruz. Entonces, Ulloa dice que es necesario controlar esas dos guardas para evitar, dice, los fraudes y el comercio ilícito, pero también los insultos de piratas nacionales y extranjeros. En segundo lugar, una mención a la obra de Campomanes, quien en sus reflexiones sobre el comercio español a Indias menciona esa región sobre todo en cuanto a su potencial como productora de azúcar y otros frutos tropicales, que tantos ingresos estaban generando para las potencias rivales de España. Y en ese contexto, él llama a las Antillas mayores y menores las islas del archipiélago de México. Es decir, los vincula directamente a México y después vamos a ver. Finalmente, el conde de Floridablanca, ¿no?, en la instrucción reservada de 1787, él habla en este programa de gobierno, podemos decir, de la necesidad de tener fortificados los presidios de la Luisiana y de Florida para detener el avance de los angloamericanos, dice. Es decir, ya en esa época se percibe esa voluntad expansionista de Estados Unidos sobre tierras españolas del momento, Florida y Luisiana, ¿no? También llama la atención sobre la necesidad de mantener la exclusividad de navegación en el Golfo de México. Para las islas, él recomienda, igual que Campomanes, políticas de poblamiento, de fomento de su comercio y agricultura, y dice el aprovechamiento de sus recursos geográficos, sobre todo de las excelentes bahías de Samaná en Santo Domingo, no lo he mencionado, también Puerto Rico y Trinidad. Floridablanca quería sobre todo desarrollar un puerto alternativo al de La Habana en la isla de Trinidad. Y se implementaron varias políticas para poblar esa isla, para asignarle situados fijos, cuantiosos, etc. El gran punto problemático
él dice, el padrastro terrible a la entrada del Golfo era para Florida Blanca, Jamaica. Él dice que de allí los ingleses tienen la posibilidad de interceptar la navegación española y de reunir fuerzas navales y de tierra para molestarnos o para invadirnos en nuestras tierras continentales o isleñas. También menciona evidentemente el peligro, el papel de Jamaica como gran almacén para el comercio de contrabando. Finalmente, él concluye que es necesario el poblamiento y la fortificación de, cito, las islas y puertos principales que ciñen las dos Américas, no solo con el fin de evitar incursiones de enemigos externos a los reinos americanos, sino para también, dice, mantener en su gestión los espíritus inquietos y turbulentos de algunos de sus habitantes. Es decir, un poco como un presagio a los futuros intentos de las colonias americanas a separarse de España, y también haciendo alusión a una serie de rebeliones que han tenido lugar a inicio de los años 80, si pensamos en Túpac Amaru en Perú, o la rebelión de los comuneros en la Nueva Granada. Humboldt, a su vez, concibe el Golfo de México y Mar Caribe como dos partes de un conjunto, igual que Ulloa. Habla de un mar interior que se conforma por el Mar de las Antillas y el Golfo de México. Dice que la parte norte de ese mar interior solo tiene una entrada y una salida, el estrecho de Yucatán y el estrecho de Florida. Pero dice que el Mar de las Antillas tiene muchas bocas, y ahí se refiere a las múltiples entradas a ese mar entre las islas. Y efectivamente, estas múltiples entradas desde el inicio de la colonización se han usado primero por flotas y convoyes españoles y después por sus enemigos, por las potencias rivales. Él dice que esta apertura o esa facilidad de salir y entrar al Mar de las Antillas ha favorecido la comunicación entre sus partes constitutivas, y de ahí, dice Humboldt, resulta el carácter cosmopolita de sus habitantes, especialmente de los puertos de La Habana y de Caracas. También Humboldt hace mención, y eso es importante, de la importancia de La Habana como el puerto militar de Nueva España, lo llama, o el puerto exterior del reino de la Nueva España. En cuanto a la correspondencia entre Madrid y autoridades americanas, pienso yo, trasciende también cierta concepción de ese espacio de frontera imperial. Por ejemplo, Felipe V se dirige en sus reales órdenes, cito, al virrey de la Nueva España, al gobernador y capitán de la isla española, a los gobernadores de La Habana, Puerto Rico, Caracas, Cumaná, Isla Margarita, Campeche y Honduras, en ese orden. Es decir, son órdenes que conciernen todas esas autoridades de mando en los respectivos puertos. O también una Real Orden de 1738 está dirigida a los gobernadores de los puertos y costas de esos reinos, tierra firme e islas de Barlovento, también visto el espacio como un conjunto defensivo.
Y finalmente, en 1801, el virrey Félix Berenguer de Marquina dirige un bando a los gobernadores de las plazas marítimas de la América septentrional e islas adyacentes. Enseguida quisiera mencionar algunos eventos bélicos en ese espacio Golfo Caribe, primero entre 96 y 1802, entre la declaración de guerra de las monarquías aliadas en 96 a Gran Bretaña y la paz de Amiens en 1802. Quisiera mencionar aquí algunas acciones que emprenden los ingleses para ocupar Santa Lucía, la Martinica, es decir, posesiones francesas del momento, también atacar a Guadalupe, un intento que fracasa, sin embargo, gracias a la defensa por el comisario revolucionario del francés Victor Hugo. Estas son acciones de 1796. Al año siguiente, los británicos toman sin combate la isla de Trinidad, que fue una pérdida sensible para la corona española, y de hecho el gobernador que no había ofrecido resistencia es condenado a morir en la horca. También en San Vicente, aquí esa pequeña isla, al norte de las Granadinas, los ingleses vencen a los indios caribes que habían tomado el lado de los franceses para la defensa de la isla. Son derrotados y 500 de estos indígenas caribes son llevados a la fuerza a la isla de Roatán, aquí al norte de la costa hondureña. En 97 también, en cambio, fracasa un intento de tomar San Juan de Puerto Rico. En 98 los ingleses son derrotados en Saint-Domingue, en la porción occidental de la isla de Haití, por fuerzas locales de Toussaint Louverture y André Rigaud. Después de esas conquistas y ataques británicos en la zona, en la paz de Amiens, sin embargo, se restituyen las islas ocupadas durante la guerra, con excepción de Martinica y Trinidad. Durante la segunda fase de la guerra naval, 1803-4 a 1808, Inglaterra de nuevo toma Santa Lucía, aquí Santa Lucía, Tobago, la Guyana holandesa, Curazao, las islas danesas, que son las Islas Vírgenes danesas, y Guadalupe. Finalmente, la situación de soberanías de las islas y áreas alrededor quedan ya fijadas definitivamente en el Segundo Tratado de París de 1815, cuando Gran Bretaña restituye Guadalupe y Martinica a Francia, restituye a Holanda la Guyana y Curazao, a Dinamarca las Islas Vírgenes, pero se queda con Santa Lucía y Tobago. Ahora algunas
palabras sobre las comunicaciones en el seno mexicano en la década de los 90 primero y luego primera década del siglo XIX. Aquí un mapa de distribución de situados de la plata mexicana que se va a las plazas militares de este Gran Caribe, Circuncaribe, con el objetivo de mantener allí los presidios, las dotaciones de soldados, de fuerzas navales. Es un poco mala la resolución, pero espero que se capta un poquito, que el grueso de estos recursos se van a La Habana y se distribuyen desde allí a Nueva Orleans, a Pensacola y Móvila y a San Agustín, en Florida, a Puerto Rico, Santo Domingo, hasta su sucesión, pero de hecho, varios años más, Santo Domingo recibe situados hasta 1801, de hecho. Y también aquí estos puntos más orientales de ese espacio defensivo que es la isla de Trinidad y Cumaná, con la isla de Margarita. De La Habana también reciben recursos que llegan desde México ya etiquetados, el puerto de Trujillo en Honduras, mientras que Campeche y Presidio del Carmen reciben directamente desde Veracruz sus situados. Aquí tenemos Veracruz como punto de salida de esos importantes recursos. Evidentemente hay que añadir las remesas destinadas a la península que siempre se envían vía La Habana. Pero hay un problema con el que se tiene que enfrentar los oficiales en Veracruz, y es la preeminencia del puerto de La Habana, donde residen las fuerzas navales, y está el astillero, de manera que hay cierta dependencia de Veracruz con respecto a las disposiciones de los comandantes de Marina de La Habana. En la correspondencia muy voluminosa que he consultado, sobre todo para la segunda mitad del siglo XVIII, primera década del XIX, trasciende la poca disponibilidad de embarcaciones para servicios del rey en Veracruz. Siempre se tienen que solicitar barcos a La Habana y esperar a que la comandancia de Marina despache esos barcos que recojan el situado y otros recursos en Veracruz y los lleven al puerto cubano. También está aislado Veracruz con respecto a las noticias que circulan en la zona, y eso es un aspecto bastante grave en momentos de la guerra, porque no se conocen directamente los movimientos del enemigo, siempre hay que esperar las noticias de La Habana. Otro inconveniente del puerto de Veracruz, ya lo mencionó Judith, no se pueden hacer reparaciones mayores en este puerto. Los barcos dañados, con mayores daños, siempre se tienen que enviar a La Habana para su reparación. Tengo varios ejemplos, ¿no?, de barcos que llegan en estos años a Veracruz, que llegan dañados, porque en La Habana se descartan como ya inservibles para el trayecto La Habana-Veracruz y se mandan al puerto novohispano para cumplir con algunas tareas de patrullaje costero, ¿no? O llegan dañados por un temporal y no se pueden reparar provisionalmente en Veracruz y después, de todas maneras,
tienen que ir a La Habana para su total reparación. El efecto de esa escasez de embarcaciones en Veracruz sobre la distribución de los recursos en esta área defensiva de frontera imperial es importante porque el envío de situados se atrasa, se interrumpe y como consecuencia las autoridades de las islas y áreas de puertos continentales tienen que recurrir a préstamos de particulares, lo que encarece el financiamiento. Préstamos que más tarde se cubren con los situados atrasados, pero en el interín ya se pagaron intereses a los particulares que hayan adelantado dinero a las diferentes intendencias. Ahora veamos cuáles son los puntos que los ingleses bloquean durante esas dos guerras navales. Por un lado, la entrada al puerto de Veracruz, la entrada al estrecho de Florida, también el canal de Bahamas, la boca del Mississippi, las costas de Barlovento y Sotavento de Veracruz, la sonda de Campeche. Eso más o menos son los principales puntos, pero son también puntos álgidos por donde tienen que pasar los barcos cargados de la plata novohispana para su trayecto a La Habana. Entonces, ¿a qué prácticas recurren las autoridades novohispanas, pero también los intendentes de islas y contornos para evadir los bloqueos? Por un lado, hay el virrey de Nueva España en todos esos años de guerra hace obligatorio la navegación en convoy de Veracruz a La Habana. También se hace obligatoria la distribución fija de dinero en las embarcaciones. Se establece un máximo de 3 millones de pesos de plata en los navíos, la mitad por cuenta del rey y la otra mitad por cuenta del comercio particular. Y 1 millón para las fragatas con igual asignación. En cambio, en tiempos de paz, un navío podía llevar 4 millones de pesos en su trayecto Veracruz-La Habana. También se ordena el ocultamiento de los envíos de plata y las tácticas para lograrlo son diversos, ¿no? Por un lado, antes de que salieran los navíos, fragatas, mercantines con la plata, se cierra el puerto para evitar la llegada y salida de espías. También se recurre al cargamento de barcos pequeños que aparentan ser del comercio o muchas veces también lo eran, ¿no? Por ejemplo, el envío de las fragatas de guerra Juno y Gloria en 99 deberían seguir ese esquema. Tenían que pasar de La Habana a Campeche con mercancía a vender en ese puerto y de ahí deberían llevar jarcia para Veracruz y así aparentar ser barcos de comercio. Sin embargo, en ese caso fracasa el esquema porque hay un temporal y ambos barcos se dañan y tienen que llegar directamente a Veracruz.
También en tiempos de comercio neutral, 97, 98 y luego de nuevo 1802 y 3, se permite excepcionalmente llevar la plata del rey en barcos neutrales. También se considera la posibilidad de llevar dinero por tierra a Yucatán, a Mérida, y de allí costear la península por el norte hasta el Cabo de Catoche, y de ahí hacer solo un pequeño trayecto por mar hasta La Habana. Bueno, ahora algunas referencias a las prácticas del intendente de Nueva Orleans para hacerse de recursos de manera directa desde Veracruz, ya que de La Habana raras veces le llega su situado. Entonces, es el intendente Ramón López y Angulo quien manda varias expediciones de Nueva Orleans cargadas de mercancías con el encargo de venderlos en Veracruz y llevar situado por igual cantidad, o vender más bien mercancías por el mismo monto del situado, $500,000 de pesos, en Veracruz, lo que es una práctica que el virrey a la larga prohíbe, ya que la salida de plata de Veracruz por la compra de esas mercancías se triplica muchas veces. Si el situado asciende a $500,000 ya, en Veracruz el resultado de la venta es 3 veces mayor, ¿no? Sin embargo, Ramón López y Angulo manda varias expediciones, una con efectos por el valor de $15,000 pesos y otra por el valor con mercancías del valor de $111,000 pesos, que eran mercancías compradas en la isla danesa de Santo Tomás y que se prevé vender en Veracruz y traer situado a Nueva Orleans de regreso. También practica con bastante éxito el contrabando. Por ejemplo, la goleta Josefina lleva en 1800 efectos de contrabando de Nueva Orleans a Veracruz por el valor de $60,000 pesos, y eso en 40 barriles de alquitrán y 20 de brea. Y en lugar de alquitrán y brea se esconden mercancías que se venden en Veracruz con grandes ganancias para llevar de regreso dinero del situado. El intendente de La Habana intenta también varios de esos esquemas de hacer llegar el situado para este puerto en barcos neutrales angloamericanos, pero el virrey en repetidas ocasiones se niega a autorizar esos esquemas. Quisiera mencionar al final quizá 2 episodios curiosos que se dieron en estos intentos de evadir los bloqueos tendidos por los ingleses. En julio de 1800, por ejemplo, el barco Correo El Diligente había salido de Veracruz a fines de junio con la correspondencia de abril y mayo, pero se ve
obligado en su trayecto a La Habana, se ve obligado a tirar al agua 7 de los 13 cajones para impedir que la correspondencia cayera en manos de barcos enemigos que supuestamente lo estaban persiguiendo. Pero resulta que estos barcos enemigos eran los bergantines guardacostas Saeta y Volador, que protegidos por una bandera inglesa estaban en camino a la Luisiana con caudales. Otro de estos episodios de evadir los bloqueos es la preparación de buques con remesas a la península y las islas entre septiembre de 98 y abril de 99, meses en los que los barcos no pueden salir del puerto de Veracruz por el asedio por los ingleses. Pero finalmente en abril de 99, el comandante del navío Fulgencio recomienda la salida porque dice son menos peligrosos los riesgos de mar que los efectos del clima malsano de Veracruz. Y entonces el virrey lanza una serie de órdenes para que se vayan esos barcos con seguridad, porque van a transportar 4 millones de pesos a La Habana. Manda a esparcir noticias de que los buques de guerra quedaban retenidos en Veracruz, manda a cerrar el puerto, cargar los barcos y habilitarlos para salir con toda diligencia, y encomienda al comandante del navío que encabezará esta expedición de cuidar la velocidad de todos los barcos del convoy y en caso de que una de las embarcaciones resultase de menor andar, como se decía, había que mandarla de regreso a Veracruz para evitar que frenara el avance de todo ese convoy, que estaba constituido por un navío que llevaba 2 millones de pesos, 3 fragatas que transportaban 1.5 millones y 3 bergantines, el Volador, Saeta y Marte, que iban a dejar casi medio millón de pesos en el puerto de Yagua, es decir, aquí en el centro de la isla de Cuba, con el fin de no entrar al canal de Florida y ser posiblemente capturados por los ingleses. Es decir, una ruta alternativa para llevar el situado a la isla de Cuba. Bueno, aquí tengo 3, 4 mapas que muestran esta dependencia financiera, podemos decir, de las islas desde la Nueva España. Ustedes ven que aquí, aparte de Sinus Mexicanos, aparece arriba Mare Mexicanos, ¿no? Que abarca un poco toda esa área. En el siguiente mapa, que es uno italiano, no tengo la fecha exacta, del siglo XVIII, donde aparece la leyenda Archipiélago del México, abarcando todas las islas. Otra vez una expresión cartográfica de esa dependencia de las islas de las remesas novohispanas. De nuevo aquí un mapa francés, también archipiélagos mexicanos y finalmente este holandés, donde encontramos esa misma expresión cartográfica.
finalmente, una pequeña conclusión. Pues espero haber mostrado una percepción clara de una frontera imperial en el espacio marítimo del Golfo de México y Mar Caribe, en tratados, instrucciones y correspondencia española, al igual que en la obra de Humboldt. En los tratados e instrucciones se formulan estrategias importantes para frenar el avance de angloamericanos y combatir la presencia de británicos. Y también estrategias para hacer toda esa región más productiva y generadora de riquezas a través del comercio y la producción agrícola. Después hice hincapié en este Circuncaribe o Gran Caribe como un escenario importante de las dos fases de las guerras navales, de 96 a 1808. Se vieron conquistas relevantes por parte de Gran Bretaña y, en cambio, la disminución de presencia española en esa frontera, con la cesión de la colonia de Santo Domingo, la primera colonia en América, en 1795, con la cesión de la Luisiana en 1800 a Francia y con la pérdida de la isla de Trinidad en 97, pero las posesiones, digamos, más importantes desde el punto de vista económico y estratégico se conservaron, que eran Cuba, Puerto Rico y la Florida. También vimos brevemente esos puntos estratégicos en el Golfo que los británicos bloquearon, y esas diversas tácticas por autoridades locales para mantener las comunicaciones en el seno mexicano y garantizar el flujo de remesas tanto a las islas como a la península. Esas tácticas, podemos decir, eran solamente parcialmente exitosas, porque los bloqueos sí interrumpen el envío regular de las remesas al Golfo, llevando a una disminución en las transferencias de plata a las plazas defensivas. Muchas gracias. Muchas gracias, Johanna, por esta maravillosa y erudita ponencia, este ejercicio de historia naval propiamente dicha, tanto a nivel táctico como estratégico, que me pareció verdaderamente fascinante. Quiero agradecer a todos los presentes por haber resistido hasta este momento. Todos los ponentes mexicanos han tomado un poco más de tiempo. Y he querido dejar estos minutos extra para cada uno, porque son pocas las ocasiones en que podemos estar reunidos y escucharles, sobre todo a los que están pues, por primera vez o por primeras veces con nosotros. Y en este sentido agradezco doblemente a toda la audiencia por haber tenido la fuerza para resistir a este momento. Llevamos todo el día juntos. Creo que ha valido muchísimo la pena, porque hemos escuchado 4 trabajos de una gran riqueza, en verdad. Y, por favor, podemos abrir en este punto las preguntas. ¿Yo puedo hacer un comentario? Adelante. También estaban hablando de los barcos que llegan mal al puerto, pero otro problema en Veracruz es como se tienen por el tipo de vientos y los problemas climáticos, muchas veces tienen que quedarse los barcos varados mucho tiempo en el puerto y agarran lo que se llama broma, que es este parásito, molusco, que es como la polilla de los barcos. Entonces acaban con las quillas y muchas veces no pueden salir por el problema que hay. Entonces hay gente para trabajar y quitar, desconchar todo eso, y son el tipo de reparaciones, lo que preguntabas, Iván, es uno de los tipos de reparaciones que se hacen para, en lugar de calafateo, también se trae mucho chapopote para estar embarrando los cascos de los barcos
para evitar que la broma acabe con las flotas antes de que partan a España, ¿no? Y esa es parte, eso es muy importante porque se acaban muchas remesas hundiéndose antes de partir. Ya. Muchas gracias, Judith. Lola había pedido la palabra. Hola a todos. Yo quería, en primer lugar, felicitar a los 4 ponentes de la tarde, moderados por Iván. 4 ponentes con unas intervenciones muy interesantes. Y tengo alguna pregunta que me gustaría hacer. A mis 2 amigas y colegas, Empiezo por Judith. La pregunta para Judith sería, porque lo has tocado, ha sido de tal intensidad la ponencia que te íbamos siguiendo, pero los que tuvimos la fortuna de visitar San Juan de Ulúa contigo, recordamos, ¿no? Entonces, me gustaría que dedicaras un poquito de tiempo a comentar algo que has dicho casi de pasada, y es, bueno, San Juan de Ulúa y Antonelli, la llegada de Antonelli. A ver. No se oye. Sí, ok, ya. Antonelli llega después de hacer también todo un recorrido por Sudamérica, con los inspectores para Real de Hacienda y del Rey, pasan por Panamá, etcétera. Cuando llega a Veracruz tiene una idea muy clara de los puertos que hay, y él dice que sí es posible hacer un puerto en... ay, me están llamando, es que tengo que ir a la Antigua en un ratito, van a pasar por mí. Entonces, resulta que él registra lo que hay, dice que se puede hacer la ciudad, que hay agua en un río, aunque es salobre, que se puede hacer la ciudad. Ay, creo que contesté, espérame. Entonces, que sí se puede hacer la ciudad en donde está actualmente, que se podrían hacer almacenes en San Juan de Ulúa, se diseñan los almacenes y dice que todo lo que está hecho es fallido, que se tendría que tirar la torre que está, que se tendría que hacer nuevos almacenes, ampliar los andenes, y te digo, hace una propuesta distinta a la de Atarazanas, ya en 1608, que él se encuentra en España para resolver el problema del almacenamiento de las mercancías en el puerto. Sin embargo, no se llega a hacer nada. Cuando llega Adrián Bot, desecha por inservibles los proyectos de Antonelli. Dice, Antonelli hace una propuesta de muelle y a Bot le parece muy cortita, muy chiquita, y tiene que hacerlo de manera distinta. Hicimos de Bot, no hay documentos, pero a partir de lo que él escribe, entre Roberto y yo hicimos el plano con la descripción, que nos coincide muy bien, y fuimos a excavar y encontramos dónde batían las olas del lado de adentro, y vemos que sí, no se hace prácticamente nada del proyecto de Antonelli, como les enseñé lo de Antonio de Solís. Continúan las casas en palafitos todavía en 1670, ¿no? Entonces tiene grandes proyectos Antonelli, hacer el camino, hacer Atarazanas, hacer una ciudad nueva, una planeación, y también la hace junto al río, y donde se desarrolla la ciudad es en el otro de la propone, porque allí ya hay comerciantes desde 1560. Entonces, muchas gracias, Judith. Y mi segunda pregunta es una reflexión para Johanna, pero también una pregunta a continuación. Me ha parecido bien interesante conocer esta frontera imperial tan importante
esto lo hemos podido constatar con tu intervención, esta frontera imperial a través de los tratados. Es que es muy interesante, los tratados, es decir, las fuentes que has utilizado, las instrucciones y la correspondencia española aparte de Humboldt, ¿no? Es decir, la descripción, la percepción de la frontera, del territorio, la evolución. Entonces, cuando hablabas de la información que te han aportado las fuentes que tienen que ver con la idea que tenía Campomanes, la idea que tenía Floridablanca, ¿no? Me ha parecido entenderte que se ocupaban también especialmente del fomento de la industria, de la agricultura, etcétera, etcétera. Esto me lleva a pensar, bueno, pues que nos hacemos muchas veces la pregunta si la monarquía lleva una política determinada, la monarquía hispánica, para la península y otra para los territorios extrapeninsulares, concretamente los territorios ultramarinos. Y tengo la sensación de que allí viajaron las mismas ideas a través de este tipo de documentación y de información que has manejado. Dime tu impresión. Gracias, Lola, por el comentario. Yo creo que sí, aunque hay una diferencia en cuanto al fomento de la industria, que sí se sigue reservando, aún en la segunda mitad del 18, para la península. Lo que se quiere para esta zona de clima tropical, podemos decir, ¿no? Que son las islas y esos contornos del Mar de las Antillas y el Golfo de México, es el fomento de la agricultura y el comercio, ¿no? El comercio como el nervio del Estado, como se decía, ¿no? Y la agricultura de la caña de azúcar, del café, de añil, etcétera. Y eso un poco porque se vio que, y se expresa eso claramente en esos tratados e instrucciones, de que Francia, Holanda, Gran Bretaña han sacado enormes ingresos de estos rincones, como se decía, unos rincones de la tierra donde se han establecido, que son esas pequeñas islas, pero donde han creado emporios de producción, sobre todo de caña de azúcar. Entonces, en este momento se menosprecia de alguna manera la minería como fuente de riqueza y se quiere privilegiar la agricultura y el comercio, ¿no? Como fuentes. Eso, así, a bote pronto podría decir, pero pensaré más. Sí, tenemos una pregunta del doctor Cepeda Gómez, a quien, por cierto, me da mucho gusto conocer en persona, porque debo decir que yo me formé leyendo sus textos de historia naval del siglo XVIII, así que es un verdadero gusto conocerle personalmente. Bien, lo primero que tengo que decir es que me alegra saber que alguien ha leído alguna cosa mía, espero que haya aprendido un poquito. Lo primero que tengo que decir es que es una alegría para mí el haber estado hoy escuchando de todas las intervenciones y en concreto esta tarde las 4 intervenciones cada una. Por su parte ha sido interesantísimo, es decir, desde los perros de Alfredo Bueno hasta el paseo por Veracruz con Judith Hernández, y una cosa me ha hecho mucha gracia, las alusiones de Oswald a los perros, a los flecheros, porque hay curioso, hubo un plan de traer flecheros a la guerra de la Convención. No sé si es curioso, en 1793 hay una propuesta de traer indios flecheros para... Pero lo que sí reconozco que me atrae particularmente, una cuestión estrictamente personal, es después de la magnífica, como todas las demás, ponencia de Johanna von Grafenstein, y es lo siguiente. Ha hecho una magnífica exposición de lo que es el concepto de frontera en el sentido más correcto que existe. Frontera no es una línea, como tantas veces se ha pensado ingenuamente, es decir, las islas
de Barlovento son la primera frontera. Y ahí es donde quiero llegar. Voy a hacer una pequeña precisión. No sé si lo que voy a decir suena muy rotundo. La doctora von Grafenstein ha dicho que se ahorcó a alguno de los defensores de Trinidad en 1797. Desgraciadamente, y lamento decirlo así, no se ahorcó a ninguno de los responsables de lo que es una derrota de enorme importancia en el control que España tiene de Indias en el siglo XVIII. Como todos sabemos, hay toda una serie de hitos, pero la pérdida de la isla de Trinidad es capital. Precisamente en menos de una semana, la batalla de San Vicente en la península, en el suroeste de la península, que además coincide, son 8 o 10 días de diferencia, y la pérdida de la isla de Trinidad. Pero precisamente porque la doctora von Grafenstein ha aludido al texto interesantísimo de Florida Blanca, llama la atención porque lo que resulta llamativo es la falta de decisión por parte de las autoridades españolas de organizar una defensa adecuada en la isla de Trinidad. Sencillamente los ingleses están anunciando claramente que van a llegar allí y, repito, la pérdida de Trinidad es capital. Nos ha dicho la doctora Grafenstein, es cierto, es interesantísimo, que se mantiene afortunadamente con dificultades, incluso con paréntesis a lo del 18, por ejemplo, Cuba, al menos La Habana, etc. Pero la isla de Trinidad, yo creo, sinceramente, que tiene una importancia crucial. A partir de febrero de 1797 se empieza a producir el descalabro estratégico, porque, entre otras razones, una parte de esa frontera en el sentido más auténtico del término, se viene abajo por la, y repito, incompetencia de Chacón y de Ruiz de Apodaca. Son juzgados, se les absuelve, y es verdad que la Corte no está conforme y, curiosamente, se pide, digamos, o sea, no se cumple por Madrid, no, la Corte no acepta lo que ha decidido una junta militar en Cádiz. Pero no solamente no se les encarcela, sino que, bueno, únicamente Chacón se va a Portugal, donde muere al cabo de unos años, pero a Ruiz de Apodaca, unos años más tarde, incluso, poco menos que se le pide perdón por haberle ofendido por algo que... Cuando digo esto, quiero decir que una cuestión que llama la atención es que, piensen ustedes en la historia comparada. Algunos de los almirantes ingleses, por ejemplo, el que pierde Menorca a mediados del siglo XVIII, se le ahorca. Yo no conozco, a lo mejor alguno de ustedes, especialista en historia militar, es capaz de decirme a qué mando español, que pierde, incluso diríamos vergonzosamente, alguna acción militar, se le ahorca. Y eso nos llevaría a un tema muy complejo, ¿no? El otro gran derrotado en 1797, junto a Chacón y Apodaca en Jamaica, es el almirante Córdoba. Bueno, pues sencillamente no le pasa nada. La parte contratante empieza a hacer una historia de lo que ha ocurrido. ¿Qué quiero decir con ello? Que en este caso, quizá el resumen sería la magnífica intervención de todos, y en particular porque me interesa el tema muy especialmente, de Johanna von Grafenstein, pero lo único que le diría es que Trinidad es capital, la pérdida de Trinidad es capital. Sencillamente, yo creo que tanto como podía haberlo sido si hubiera perdido en Cuba. Es decir, que es fundamental en el dispositivo estratégico y es una parte considerable, importantísima de lo que es la frontera. En cualquier caso, es simplemente una cuestión personal. No es que crean, cuidado, yo no quiero que piensen que es que había que ahorcar a los generales que pierden una batalla, pero piensen que si un centinela se duerme, se le ahorca. A un general que pierde estrepitosamente una batalla, algunas veces incluso hasta se le acaba ennobleciendo. En cualquier caso, es una cuestión menor, pero sí recuerden que la Trinidad, como decía el propio Florida Blanca, que llega a decir que es tan importante como Gibraltar. Si es que, curiosamente, y en cambio, unos años más tarde, describir su magnífico proyecto político, militar, económico, etcétera, la memoria, la voluntad de Estado, pues no se cumple. Y Chacón y Apodaca pierden, lamentablemente, la isla de Trinidad.
gracias. Hay otras Pero preguntas, por favor, adelante. Brevemente, solo agradecer el comentario, la corrección. Yo nunca supe si, bueno, había leído de una posible condena, ¿no? de Chacón, pero evidentemente no se cumplió, ¿verdad? Ya lo tengo claro. Muchas gracias. Gracias. A usted, doctora. Bien, ¿tenemos alguna otra pregunta? Sí, por favor, Ainhoa, adelante. Gracias, Iván. Yo quería comentarle a Johanna que, bueno, yo estudio Relaciones Diplomáticas Hispano-Francesas. Investigando en el Archivo Histórico Nacional, yo también me he encontrado que seguramente será el mismo programa de cambiar lo que has dicho, las rutas navales del dinero a las rutas terrestres. Justo en esa segunda fase de la guerra anglo-española, ¿no? La que va de 1804 a 1808. Yo estudio eso, relaciones hispano-francesas, pero sí que me encuentro una constante preocupación, ¿no? Mucho más que en la primera parte de la guerra anglo-española. En esa segunda fase me encuentro una preocupación completa, ya no solo de Manuel Godoy en palabras de Pedro Ceballos, ¿no? Sino también de todos los embajadores de ese momento, ¿no? Por los males que están causando los ingleses, ¿no? a esa llegada de remesa a España. Yo creo que la preocupación es muchísimo mi percepción, ¿no? Ahora quiero saber la tuya, ¿no? Mi percepción es que en esa segunda fase el ahogamiento que está produciendo el bloqueo inglés es enorme, ¿no? Y cómo lleva, ¿no? a esa preparación de nuevas rutas que sean terrestres, a ese ocultamiento, ¿no? Y que yo no me he metido en la documentación del Consejo de Indias, ni la del secretario, nada, solo la de Estado, y yo creo que sí, no sé, ahora me dices tú tu opinión, ¿no? Que en esa segunda fase hay una obsesión constante, ¿no? De cómo hacer llegar el dinero a España, ¿no? A la península, vamos. Muchas gracias por tu pregunta, comentario. Efectivamente, a raíz del Tratado de Subsidios de 1803, ¿no? España está obligada a financiar la guerra, sobre todo apoyando a Francia y también a pagar las múltiples deudas que se han adquirido a raíz de esa guerra. Y a partir de esa fecha, o incluso desde 1802, hay órdenes de Madrid que dicen que todos los recursos de la Nueva España se deben mandar a la península y ya no se deben mezclar con Indias, como se dice. Y decía, y allí también la caída en las remesas a las islas, a esos puntos defensivos, ¿no? Porque todos los recursos tenían que irse a la península, a cubrir deudas, a financiar la guerra allá. Y es cierto, es una constante en la correspondencia, la preocupación sobre ese tema. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta o participación? Bien, entonces, pues creo que podemos dar por terminada esta magnífica sesión. Creo que fue verdaderamente muy, muy enriquecedora. Las 4 ponencias fueron excelentes. Gracias a todos por su paciencia, por resistir hasta este momento aquí. Creo que ha valido muchísimo la pena. Y nos vemos mañana, entonces.